Está conformado por Daniela Rosanía, Cristian Chamorro, Alison Cardoso, Kelly Bejarano, José Cárdenas y Daniel Humada. A continuación, la biografía de Rousseau. Jean Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio de 1778 en Francia. Fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista, músico, que pudo cuestionar las estructuras sociales y políticas de su época. Sus aportes en el campo de la filosofía, la política y la educación han sido considerados claves en el devenir social e histórico de las sociedades modernas de la actualidad. Considerado como uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XVIII, adquirió fama y renombre luego de publicar en el año de 1750 su primera obra titulada Discurso sobre las ciencias y las artes. El objetivo de este primer escrito era señalar abiertamente cómo el desarrollo de las ciencias y el arte se había encargado de corromper a la sociedad, su ética y moral. Su segundo discurso sobre los orígenes de la desigualdad, publicado 5 años después, generó una controversia tras ir en contra de las ideas del famoso pensador Thomas Hobbes. Indicó que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, es la sociedad civil con sus diferentes instituciones la que le corrompe, llevándolo hacia la opulencia, violencia y la tendencia de lujos excesivos. Rousseau está considerado entre los más importantes pensadores del movimiento de Ilustración francesa. Sus ideas sociales y políticas fueron el preludio y la cúspide de la Revolución Francesa. Por su gusto literario se adelantó al romanticismo y por sus conceptos en el campo de la educación se le considera el padre de la pedagogía moderna. En conclusión, podemos decir que Rousseau tuvo un fuerte impacto en la forma de vida de la gente de aquella época. Enseñó a educar a los niños de forma distinta, abrió los ojos de las personas a la belleza de la naturaleza, hizo de la libertad un objeto de aspiración universal y fomentó la expresión de las emociones en la amistad y el amor en el lugar de la moderación educada. Su filosofía. Estado natural. Uno de los principales preceptos que presenta Jean-Jacques Rousseau es que el ser humano es bondadoso por naturaleza, no tiene maldad y a partir de la sociedad es corrompido. En 1754 escribió: el primer hombre que, habiendo hallado un pedazo de tierra, dijo: esto es mío, y encontró que la gente era lo suficientemente ingenua para creerle. Ese hombre fue el verdadero fundador de la sociedad civil, de cuantos crímenes, guerras y asesinatos, de cuantos horrores y desgracias podría haber salvado nadie a la humanidad, tirando de las estacas o llenando la zanja y llorando por sus compañeros. Cuídate de escuchar a este impostor. Estás perdido si olvidas que los frutos de la tierra nos pertenecen a todos y la tierra a nadie. A este estado del ser lo llamo hombre natural o estado de la naturaleza y corresponde al momento previo a la concepción de las sociedades. Describió a este hombre como aquel ser humano en su esencia más profunda, incluso sin razón y sin predisposiciones, que corresponde a la compasión y al amor por sí mismo. Es un ser transparente, sin segundas intenciones, con mucha inocencia y sin conocimiento del concepto de moralidad, que vive lleno de felicidad y está dispuesto a convivir de forma pacífica con todo lo que le rodea. Para Rousseau, el hombre natural no tiene disposición de actuar de forma maligna.
es independiente y libre de hacer sus propias elecciones, es decir, presenta libertad tanto física como en el ámbito de la conciencia. Rousseau afirmó que el estado del desarrollo humano asociado a lo que llamó salvajes era el mejor o más óptimo entre el extremo bruto de animales y el otro extremo de la decadente civilización. Estado social. Además del hombre natural, Rousseau indicó que existe un hombre histórico, que corresponde a aquel ser humano que vive y se desenvuelve dentro de una sociedad. Para Rousseau, el hecho de vivir dentro de una sociedad con características específicas implica que el ser humano puede desarrollar ampliamente sus capacidades cognitivas, como lo son la imaginación, el entendimiento y la razón, pero necesariamente se tornará maligno, perdiendo así la bondad que tenía originalmente. Rousseau afirmó que en este contexto el hombre es sumamente egoísta y va en búsqueda solo del beneficio propio, en lugar de buscar generar armonía con su entorno, cultivando así un amor propio desfavorable para el resto de los hombres, dado que se basa en el egocentrismo. Entonces, con base en este planteamiento, en el contexto del estado social, el hombre es visto como un esclavo y la capacidad del ser más fuerte es la que tendrá preponderancia. Comportamiento social. En general, las actitudes déspotas de un ser histórico no son expuestas de forma muy evidente, sino que se encubren utilizando como herramienta el comportamiento social, en el cual tiene amplia participación la educación. Como consecuencia de este egoísmo generalizado, la sociedad vive una opresión constante, lo que impide que se disfrute de una real libertad. Al mismo tiempo, dado que el comportamiento social se encarga de esconder las verdaderas intenciones de los hombres, no es posible comprender realmente cuál es el nivel de corrupción del ser, para poder así reconocerlo y hacer algo positivo al respecto. Según indicó Rousseau, el hombre histórico se generó como consecuencia del surgimiento de dos conceptos impensables en el estado de la naturaleza y a la vez esenciales para el estado social: el poder y la riqueza. Estrategias para salir del estado social. Ante este escenario de alineación, Rousseau estableció que lo más importante no es solo detallar las características del utópico estado de la naturaleza, sino comprender cómo es posible pasar del estado social actual a otro en el cual se rescaten las características esenciales de ese hombre natural. En este sentido, estableció que básicamente existen tres maneras de salir del estado social. A continuación, describiremos las características principales de cada una de ellas. La primera es la salida individual. Esta salida es generada como consecuencia de la preocupación que puede tener una persona en específico con relación a su situación actual. En su obra autobiográfica, Confesiones, Rousseau desarrolló esta concepción con mayor profundidad. La segunda es a través de la educación. En segundo lugar, Rousseau planteó la salida del individuo moral por medio de educar al hombre inmerso dentro de la sociedad. Esta educación debe basarse en los principios naturales. Las características de esta educación natural se basan en una investigación amplia sobre la esencia del ser, no sobre los elementos tradicionales que plantean estructuras sociales aprendidas. En este sentido, para Rousseau, eran muy valiosos los impulsos primarios y espontáneos que los niños tienen al estar en contacto con la naturaleza. Serían los mejores indicadores de cómo deben comportarse el hombre para encaminarse hacia el rescate de su esencia natural.
Rousseau indicó que estos impulsos han sido censurados por la educación formal y que más bien ésta se ha enfocado en enseñar a los niños de una forma muy prematura a desarrollar su inteligencia y a prepararse para las labores que se suponen que les corresponderán en la adultez. A este tipo de educación la llamó positiva. La propuesta de Rousseau va enfocada en impartir una educación negativa, a través de la cual promover el desarrollo de los sentidos y la evolución de los primeros impulsos naturales. Según la lógica planteada por Rousseau, es necesario fortalecer el órgano del saber. En este caso, los vinculados a los sentidos, para luego poder desarrollarlo a su máxima expresión y así poder generar un escenario que permita que la razón evolucione en armonía con los sentidos primitivos. Rousseau planteó entonces un programa de 4 fases a través del cual pudiese aplicarse esta educación negativa. Dichas frases son las siguientes. Como primera fase, tenemos el desarrollo del cuerpo. Esta fase se promueve entre el primer y el quinto año del niño. La intención es concentrarse en propiciar un cuerpo fuerte, sin comenzar a incluir aspectos del aprendizaje cognitivo. 2. El desarrollo de los sentidos. Esta fase es promovida entre los 5 y los 10 años de edad. El niño comienza a estar más consciente del mundo que lo rodea por medio de lo que percibe a través de sus propios sentidos. Se trata de buscar un acercamiento a la naturaleza y un entrenamiento de los sentidos, de forma de que pueda luego hacer uso de esto de la forma más eficiente posible. Este aprendizaje ayudará al niño a despertar y a estimular su curiosidad y a demostrar interés por lo que lo rodea. Esto hará que sea un hombre despierto e indagador. Asimismo, esta enseñanza fomentará el hecho de que el niño pueda acostumbrarse a obtener conclusiones coherentes y justas basándose en lo que percibe en sus sentidos y en sus propias experiencias. De esta forma va cultivando la razón. En este punto del proceso, el maestro es apenas una guía de referencia, sin tener participación evidente o directa en el proceso, pues el objetivo principal es que el niño vaya acumulando experiencias y aprendiendo de estas. Este escenario no contempla la enseñanza de la escritura, dado que Rousseau considera más importante desarrollar la curiosidad y el interés que imponer una actividad. Un niño que cultive el interés y el deseo por indagar podrá obtener herramientas como la lectura y la escritura por sus propios medios. Del mismo modo, en esta fase tampoco se contemplan amonestaciones por actividades mal realizadas o mal enfocadas. Rousseau establece que este conocimiento de lo que es correcto y lo que no también debe llegar por medio de la experiencia propia. Desarrollo del cerebro. Esta tercera fase, propuesta por Rousseau, se promueve cuando el joven tiene entre 10 y 15 años de edad. En este momento es cuando se procede a alimentar el intelecto, sobre la base de un joven despierto, interesado, acostumbrado a indagar, a observar y obtener conclusiones propias basadas en sus experiencias personales. Este joven puede aprender por sí mismo, no necesita de tutores que le impartan conocimientos a través de sistemas formales. Y a pesar de que hasta ese momento no cuenta con conocimientos considerados básicos, como leer y escribir, la predisposición a aprender y el entrenamiento que ha tenido en instruirse a sí mismo harán que el aprendizaje de estas competencias sea mucho más rápido. El sistema propuesto por Rousseau busca garantizar que el joven aprenda por su innato deseo de aprender, no porque un sistema lo ha empujado a ello. Para este filósofo, la educación positiva deja de lado el propio hecho del aprendizaje. Establece que más bien se concentra en promover que los alumnos memoricen conceptos de manera mecánica y cumplan ciertos estándares sociales, que en nada tienen relación con la educación. Asimismo, para Rousseau es fundamental que los estudios relacionados con las ciencias naturales, como las matemáticas y la geografía, vayan acompañados del aprendizaje de actividades manuales. Él mismo era un promotor del oficio de trabajar en la madera. Y como último, tenemos el desarrollo del corazón. La última fase de la enseñanza está relacionada con la moral y la religión.
y lo ideal es que se ponga en práctica cuando los jóvenes tienen entre 15 y 20 años. Rousseau considera que las etapas anteriores han preparado al joven para este momento, dado que al reconocerse a sí mismo, también llega a reconocer a sus semejantes. De igual forma, al acercarse a la naturaleza, desarrolla una especie de admiración por un ente superior, vinculando este ente con la religión. En esta fase se busca la reflexión profunda sobre las cuales son relaciones que existen entre cada individuo y su entorno. Según Rousseau, esta búsqueda debe prolongarse durante el resto de su vida y para Rousseau es fundamental que este conocimiento moral y religioso llegue al joven cuando tiene al menos 18 años, pues en este momento es cuando podrá comprenderla verdaderamente y no tendrá el riesgo de que permanezcan como conocimientos abstractos. Y bueno, una de las últimas alternativas que expone Rousseau es la salida política. Aquí nos cuenta que para salir del estado social en el cual se haya inmerso el hombre, es la acción de carácter político o con énfasis en el ciudadano. Esta concepción fue ampliamente desarrollada en las obras de naturaleza política de Rousseau, entre las cuales destacan discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y el contrato social. Contrato social. Rousseau no consideraba válido un contrato o pacto que estuviera basado en la obligación, dado que en el mismo instante en que hay cohesión se pierde la libertad, y esta forma parte fundamental de los principios naturales a los cuales el hombre debe regresar. Entonces Rousseau planteó la creación de un contrato social que estuviera como base la libertad del individuo y que no tenía por qué superponerse a la superioridad del orden político y social establecido a través de dicho pacto. La idea era pasar a una libertad con carácter político y civil. Lo más importante es que los individuos puedan encontrar una manera de asociarse por medio de la cual se obedezcan a sí mismos y a nadie más, manteniendo su libertad. A través de esta vía, los hombres se someten de forma voluntaria al orden creado buscando el bienestar de la comunidad, no únicamente el suyo. Entonces, contexto rousseauiano introduce el concepto de voluntad general. Es importante distinguir entre voluntad general y voluntad del grupo. La primera no corresponde a la suma de las voluntades de todas las personas. Concepción más vinculada a la voluntad del grupo. La voluntad del general es aquella que surge de las conclusiones generadas por la asamblea de ciudadanos. Teoría de la educación según Rousseau. Esta teoría está expuesta magníficamente en la obra Emilio o de Educación. En esta obra, Rousseau nos hace una construcción ideal, un modelo utópico de cómo deben ser las condiciones educativas del niño, en este caso Emilio, y de la niña, Sofía, su futura esposa. Para Rousseau, la educación tradicional oprime y destruye la orientación natural del ser humano. Los hombres nacen libres y buenos, pero la educación va anulando su libertad progresivamente. Lo ideal es una educación que conduzca al desarrollo natural del niño. La educación tradicional basada en los libros y la memorización es artificial y receptiva. El niño debe aprender por sí mismo, aprender a pensar, a interactuar en contacto directo con las cosas y con la naturaleza.